Lo voy a invitar al doctor Guillermo Short-Landman, especialista en Derecho Informático y Telecomunicaciones, presidente de la Fundación Iberoamericana de Telemedicina, vicepresidente del Grupo de Trabajo TIC y Salud del programa ILAC 2018 para la Sociedad de la Información para América Latina y Caribe, CEPAL, profesor de la carrera de Derecho Informático y nos va a hablar sobre marco legal de la telemedicina. Muchas gracias, Pablo. Sí, retumba mucho. Bueno, muchas gracias a los organizadores, realmente gracias a MOL por invitación y muchas gracias a ustedes por estar acá para hablar de lo que para muchos es un mundo nuevo. Hay un autor mexicano que yo respeto mucho, se llama Juan Enríquez. Juan Enríquez era el director de la Escuela de Ciencias de la Vida de la Universidad de Harvard. Y en un libro maravilloso que se llama Cómo el futuro te atrapa, Catch You, realmente te atrapa, él cuenta siempre un ejemplo. Dice, imaginemos que hoy estamos reunidos acá, en vez de estar en Mar del Plata, estamos en un café en Madrid o en París o en Ginebra y estamos todos conversando sobre temas que nos interesan, pero en vez de ser el día de hoy, es el 12 de octubre de 1492. Ese día nosotros seguimos conversando sobre los temas que nos interesan y no nos enteramos que el mundo cambió. Lo más maravilloso es que quienes estaban cambiando el mundo, quien estaba llegando a América, tampoco sabía que estaba cambiando el mundo. Es bastante parecido a lo que nos está ocurriendo ahora. La telemedicina, como todo concepto tele, significa un puente para la distancia. Y ese puente para la distancia significa poder más y mejores servicios, sobre todo para los pacientes. Consideremos que gracias a la ciencia, después prometo que me meto en los temas legales, pero necesitaba un poco plantear la cuestión. Gracias a la ciencia, gracias a ustedes, hoy todos estamos viviendo mucho más de lo que los actuarios calcularon en los sistemas de seguros. Todos estamos consumiendo muchas más prácticas, mucha más medicación de lo que se había calculado. Eso significa un gasto que no estaba previsto y que obliga a que todas las administraciones de salud tienen que ser eficientes. A diferencia del gasto improductivo que había hace muchos años, hoy ya no soporta más el sistema de salud público o privado ese gasto ineficiente. Y para eso la telemedicina tiene soluciones. También hay un ejemplo que a mí me gusta comentar siempre, que es un estudio que se hizo en la India, sociedad realmente alejada de lo que tiene que ver con nuestro estilo de vida. Y en ese estudio lo que se determinó ya hace unos años es que el 75% de los médicos están instalados en las grandes ciudades, el 23% en zonas suburbanas y solamente un 2% de los médicos de la India están en áreas rurales. Es razonable. Realmente, irse a las áreas rurales, o en nuestro caso, irse al interior, era hasta hace poco la garantía de perder el desarrollo profesional, el crecimiento, la certificación, bueno, más allá de lo que es una carrera profesional. Hoy para eso la telemedicina también tiene soluciones, porque es telemedicina, tanto la consulta a distancia como estamos viendo hoy en el maravilloso ejemplo, en el maravilloso caso que nos están presentando, como lo que es la administración de la salud a través de la historia clínica electrónica, como base, como ancla, que es de lo que vamos a hablar, o la educación a distancia a través de los ateneos médicos, que también hoy vamos a tener información, y que es lo que permite que los pacientes del interior, a falta de médicos o a falta de especialistas, puedan tener acceso a la misma calidad de atención que un paciente de una gran ciudad. Dicho esto, vamos a lo que sería el marco. ¿Funciona? Ahí está. Son muchas las dudas de la comunidad médica con respecto a qué está permitido y qué no en el ámbito de la salud. He escuchado muchas veces decir la historia clínica electrónica no está permitida, no tiene valor legal. He escuchado hablar mucho sobre el tema de firma digital para el sector salud. Pero lo concreto es que en nuestro país, si bien vergonzosamente hasta el año 2009 no teníamos definido qué era una historia clínica, algo increíble porque todos sabemos que en caso de no tener historia clínica y llegar a un conflicto judicial, la presunción en contra de ese médico, de esa institución que no tenía historia clínica, es prácticamente indefendible. Sin embargo, hasta el año 2009 no estaba definido. Apenas la Asociación Médica Argentina tenía un esbozo en su decálogo ético.
Pero en el año 2009 aparece una muy buena ley, que es la Ley de Derechos del Paciente, la Ley 26.529. Y esta ley, que fue reglamentada, es la que establece, primero, una definición muy clara de qué es una historia clínica. Y el paso siguiente es definir qué es la historia clínica informatizada, con lo cual la historia clínica digital o electrónica o informatizada está en la legislación nacional argentina, está recogida y además están planteados cuáles son los elementos que tiene que tener una historia clínica para que sea un elemento, un documento jurídico de absoluto valor probatorio y no solamente un papel o un documento que en caso de un conflicto quizá podría llegar a servir para algo más. No me voy a poner a leer lo que significa esto, en todo caso ha quedado una copia de la presentación, pero de todas formas estamos hablando de leyes nacionales que hoy a través de Internet pueden acceder con mucha facilidad. Este es un punto importante de esta ley que a mí me interesa siempre comentarla con el mundo médico. Esta ley tiene un error, a mi entender, al establecer que la historia clínica es del paciente. En todos lados escuchamos que la historia clínica es del paciente, que el paciente tiene el derecho a pedir, cosa que nadie duda. En mi opinión, el dueño de la historia clínica es el médico que está firmando o la institución que se está responsabilizando. El paciente es dueño de sus datos, sin ninguna duda, pero el análisis que sale de esos datos, el conocimiento que se agrega para llegar a un diagnóstico, la responsabilidad de quien está firmando un determinado tratamiento, para mí eso no es del paciente. ¿Cuál es la discusión que se plantea y la complicación que se plantea en lo que para mí es un error, pero un error que ha sido repetido por todas las leyes que tratan el tema en Argentina? Por lo que les aclaro que estoy bastante solo en mi posición, no me preocupa de todas maneras defenderla. El error provoca que en vez de ser el titular de una institución de salud o el titular de un consultorio privado o el médico de cabecera particular, el autor de esa información, con la responsabilidad que podría tener por una mala praxis o por lo que fuera, se transforma en depositario de esa información. Y en los términos del Código Civil y Comercial argentino, al ser depositario, él es el custodio por la guarda y el acceso de esa información si el paciente o los familiares del paciente solicitan esa información. La no entrega de la historia clínica, la no entrega de un depositario a algo que el titular le pide que tiene en depósito, significa un delito en la ley argentina, que es el delito del depositario infiel. Con lo cual, si queremos estirar un poquito más las cosas, nos encontramos con que la responsabilidad médica por no tener la historia clínica disponible de todo paciente que ha atendido en los últimos 10 años, no solamente es un problema para él, sino en algo que la reglamentación profundizó. El decreto 1089 establece que en caso de cese del establecimiento, ya sea por cese de actividad, por concurso o por quiebra. Lo de concurso es una exageración porque si está en concurso la empresa sigue funcionando, entonces creo que no responde a lo que quisieron decir. Pero en caso de cese de actividad de un establecimiento o muerte de un médico con su consultorio particular, la responsabilidad se extiende a los directores de la sociedad o a los herederos. Parece un poco exagerado, ¿no? De todas formas, de ninguna manera niego la facultad y la importancia de que todo paciente tenga acceso a su historia clínica con el marco de confidencialidad que corresponde, con el marco de privacidad que corresponde y en el momento que lo necesita, y no que tenga que recurrir, como en muchos casos en nuestro país, a un juez para ir a provocar un secuestro de esa información, bueno, con todas las dificultades que eso acarrea. Son 3 las leyes que en Argentina regulan lo que sería un marco normativo, un plexo normativo para la salud digital, fundamentalmente para lo que es el tema de historia clínica electrónica, como para comenzar a hablar. A este plexo normativo se ha agregado maravillosamente hace pocos días, creo que fue publicado el 30 de octubre, la estrategia del gobierno de salud digital, que hasta ahora durante estos años realmente estábamos esperando una iniciativa de esta naturaleza y es algo fantástico que haya aparecido. Pero lo concreto es que, así como hablé de la ley 26.529 como
derechos del paciente, más allá del consentimiento y de muchas otras cuestiones importantes que trató la ley, pero fundamentalmente con la definición. La otra ley importante también es la ley de firma digital. ¿Por qué es tan importante? Porque esta ley de firma digital, en el momento en que fue sancionada, hace pocos años, fue la reforma más profunda que tuvo el viejo Código Civil de la Nación, al permitir que todo documento digital tenga el mismo valor que un documento escrito. Y lo dice expresamente. Cuando la ley requiere una firma manuscrita, también queda satisfecha por la firma digital, que en este caso se está refiriendo tanto a firma electrónica como a firma digital, por las dificultades que hubo para la implementación de firma digital en muchas jurisdicciones. Otra buena noticia es que el artículo 4 de esta ley ha sido derogado también hace bastante poco, porque en el marco de los decretos, que ahora son leyes de desburocratización del Estado, me salió siempre, justamente se derogó el artículo 4. ¿Y qué es lo que decía el artículo 4? Las excepciones a qué documentos no podían ser digitales. Y un testamento no podía ser digital, actos jurídicos de derecho de familia no podía ser digital, personalísimos, pero lo importante era el inciso D, que dice los actos donde una ley especifica o exige que el documento tiene que ser manuscrito. Y eso era lo que ocurría en nuestro país con la receta. Tanto se ha hablado de trazabilidad de la receta, tanto se hablaba de receta electrónica. Bueno, desde hace relativamente muy pocos meses, verdaderamente pocos meses, creo que fue en mayo, la receta electrónica en nuestro país no tiene más impedimentos legales. ¿Por qué? Porque antes teníamos, como decía recién, la ley de ejercicio de la medicina que decía que la receta debe ser manuscrita y firmada, denominación pensada para la época del boticario, y que si bien en muchos eventos jurídicos lo hemos discutido en áreas de gobierno o en privado acerca de qué valor había que darle, la Cámara Civil de Mendoza había dictado un fallo condenando civilmente a un médico por estar utilizando receta electrónica, con lo cual toda discusión académica se terminaba en el momento que un juez interpreta que mientras estuviera vigente este artículo, la receta electrónica no podía utilizarse en nuestro país. Bueno, ahora puede utilizarse y realmente lo que puede ocurrir hoy, y que de hecho estamos trabajando, personalmente estoy trabajando en eso, es despapelizar quizá el 90-95% de la gestión de cualquier institución de salud y con absoluto valor jurídico y probatorio. Acá está. Bueno, esto es lo que comentaba, la ley 27.446, perdón, fue en junio, no en mayo, ha derogado. Acá. Y vamos a la tercera ley. El plexo normativo del que hablaba se integra por la Ley de Protección de Datos Personales o Ley de Habeas Data. Si queremos entender este universo pensando en una historia clínica electrónica, pensando en el valor de la firma digital y del documento digital, necesariamente tenemos que hablar de la protección de esos datos personales, sensibles, confidenciales, y que si no tuviéramos una estructura legal no sería posible. Y gracias a Dios, la ley de habeas data de nuestro país está tomada de la ley francesa de protección de datos, que es la ley de archivos. Lo que mucha gente no sabe es que esta ley de habeas data, todo el mundo la vincula al mundo digital y en realidad se refiere a la protección de todo tipo de datos y no necesariamente de documentos digitales. Por supuesto, en el documento digital todos tenemos la percepción de que es más fácil violar la confidencialidad o más fácil acceder a esos datos. Sin embargo, me contaban hace poco en el hospital italiano que en una oportunidad había ido César Luis Menotti a atenderse al hospital y el médico que lo tenía que atender estaba esperando la historia clínica y no le llegaba. Y no llegaba porque cada empleado administrativo que desde el archivo tenía que ir pasando el expediente para verlo, iba mirando qué tenía Menotti. Obviamente que en el estado en que se encuentran las historias clínicas en nuestros hospitales públicos, donde lamentablemente la gran mayoría están en un contenedor húmedo en un pasillo o en un patio, si llega a ir Graciela Alfano y esa historia clínica tarda un año en llegarle al médico. O sea, la confidencialidad hoy en la historia clínica en papel es mucho más vulnerable que en una historia clínica digital, donde además en una historia clínica digital nadie puede acceder si no es un usuario autorizado
y se intentara acceder, queda registrado desde qué máquina entró, con lo cual siempre queda un registro de qué fue pasando de mano a mano. De todas formas, lo importante de la ley de habeas data es que autoriza a los profesionales vinculados a la ciencia de la salud expresamente a recolectar y tratar los datos personales relativos a la salud. Con lo cual no hay ni discusión ni limitación y por supuesto debe respetar el secreto profesional. Es ilícito cuando se da tratamiento a datos personales si una persona no hubiera prestado su consentimiento. Acá está hablando que debe constar por escrito, esto ya es viejo justamente por la derivación del artículo 4 que hablábamos antes, puede ser en forma digital. Pero lo interesante es el segundo párrafo del artículo 5. No va a ser necesario consentimiento cuando deriven esos datos de una relación contractual, científica o profesional del titular de los datos y resulten necesarios para su desarrollo o cumplimiento. O sea, para la consulta médica, o como me pasó a mí hace un par de días que me fueron a sacar sangre, me dicen, firme el consentimiento. ¿Para qué? Para que podamos poner sus exámenes en la web. Y le digo, mire, yo entiendo que no tengo que darle consentimiento porque estamos hablando de una relación profesional, es un laboratorio, pero bueno, fue más sencillo firmarle que explicarle a la secretaria los motivos por los cuales lo tenía ahí escrito. Acá está. Esto que estábamos hablando de este plexo normativo nacional y que permite pensar en historia clínica electrónica con absoluto valor jurídico y probatorio, tiene casos en Argentina, casos muy valiosos, donde directamente las provincias, en vez de adherirse a la ley 26.529, como ha ocurrido ya en muchas provincias, directamente ha sacado su propia normativa, muy similar a la normativa nacional y con algunos puntos particulares. Quizá uno muy interesante, estando en Mar del Plata, es la ley 14.494 de la provincia de Buenos Aires, que establecía, creo que fue en el año 2014 que se sancionó, y establecía, en el término de 3 años, tenían que estar todos los establecimientos públicos o privados con historia clínica electrónica. Yo estoy intentando encontrar la reglamentación de la ley, porque si a 3 años a partir de la reglamentación no he encontrado la reglamentación, pero es una ley muy bien escrita y básicamente lo que recoge son los mismos conceptos de las otras 3 leyes que estábamos comentando, con lo cual eso está vigente, no ha sido derogado. Después, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó la ley 5.669, esto fue en el 2016, también establece que en el término de 3 años todos los establecimientos públicos o privados o obras sociales o consultorios particulares van a tener que informatizar sus historias clínicas. En lo personal, y vuelvo unos cuantos pasos para atrás, si pensamos en la responsabilidad que tienen los depositarios y que tienen los médicos por el hecho de la guarda y custodia de las historias clínicas, a mí me parece bastante razonable en esta altura informatizar esa información que es de mucha más fácil guarda y mucho más fácil acceso en caso de que alguien lo pida. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires va bastante más allá porque lo que establece es un registro de historias clínicas, establece un repositorio de datos para que los datos puedan conocerse y que se pueda acceder a información estadística y muchas otras cosas. Establece también el otorgamiento de una credencial magnética, informática, donde los pacientes puedan acceder rápidamente a su historia clínica. Y también nuevamente en esta ley establece que la historia clínica del paciente y que lo único que puede ver el médico es lo que el paciente autoriza. Ahí entramos en un tema que lo hemos discutido ya en varios lugares, porque por ejemplo en Italia, con las discusiones que hay por el derecho al olvido en Internet, el derecho que tenemos todos nosotros de una información básicamente equivocada o muy antigua, si no somos personajes públicos podemos exigir que las borren. En el caso de Italia, lo que se había establecido es que el paciente tiene el derecho a decidir qué muestra y qué no de su historia clínica. Depende cómo leamos la ley 5.669, yo entiendo lo mismo, que el paciente es el que decide a qué puede acceder el profesional de su historia clínica. Yo soy abogado, no soy médico, pero no sé qué valor puede llegar a tener una historia clínica si en vez de tener todo el universo de ese paciente, tiene solamente lo que el paciente quiere mostrar, por los motivos que sea. Pero bueno, vuelvo a decir, es algo que estamos en discusión. La provincia de Misiones también ha
dictado su propia ley de historia clínica electrónica, han hecho un desarrollo propio de software para historia clínica electrónica, para eso es que han hecho la ley. Tengo comentarios contradictorios acerca del despliegue que tiene esa red que estaban intentando armar. La provincia de San Luis también ha dictado su propia ley. La ha dictado con un agregado interesante. La provincia de San Luis ha trabajado mucho en tener una solución de firma digital. Entonces, es la única ley que dice que para que esa historia clínica sea autenticada o que sea realmente tenga valor jurídico, tiene que llevar la firma digital del médico o el auxiliar de la salud que lo está firmando. Digo que es el único caso porque en el tema de la firma digital para el mundo de la salud tenemos una complicación porque en la ciudad de Buenos Aires, hasta ahora, salvo la ley 5.669 que otorga el carácter de autoridad certificante, proveedora de certificados al Ministerio de Salud de la ciudad, en la ciudad de Buenos Aires hay una vieja, no voy a decir ni pelea ni discusión, y además se ha zanjado hace pocos días, entre la Asociación Médica Argentina y el Ministerio de Salud de la Nación. La Asociación Médica Argentina tenía una nota del año 2003 de Alberto Fernández cuando era jefe de gabinete, podríamos decir, dándole facultades para otorgar los certificados digitales que acreditan que los médicos son médicos, que el firmante es quien dice ser y que el documento es el documento íntegro sin ninguna modificación. ¿Qué es lo que pasa? La ley lo que establecía es que son quienes manejan la matrícula los que pueden otorgar los certificados digitales. Y en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, la matrícula la maneja el Ministerio de Salud de la Nación. El Ministerio no se metió hasta ahora. La AMA quiere, pero no podía. El día viernes pasado, Secretaría de Gobierno ahora de Modernización le ha otorgado a la AMA la facultad de otorgar certificados. Estamos hablando que ha estado 15 años peleando esto. Si vemos el panorama en el interior del país, el Colegio Médico de Córdoba es quien le otorga los certificados digitales para que tengan firma digital a los médicos cordobeses y así en muchas otras provincias. De todas formas, esto de la firma digital hasta ahora se ha solucionado a través de firma electrónica. La firma electrónica básicamente es firma digital con mecanismo más sencillo de autenticación, pero que a diferencia de lo que es la firma digital que funciona como una escritura pública, donde si alguien quiere cuestionar el contenido o alguien quiere cuestionar al firmante, tiene que probarlo, con firma electrónica, si alguien lo cuestiona, es el firmante quien tiene que acreditar que ese documento es suyo y que él lo firmó. De todas formas, así como digo que el día viernes salió publicado, que creo que fue el viernes o el jueves, el 14, así que es ahora, salió publicado el hecho de la AMA por fin otorgando certificados. Por otro lado, el lunes el Ministerio de Justicia de la Nación informó que, como venía prometiendo la Secretaría de Gobierno de Modernización, todos los argentinos vamos a tener de manera gratuita nuestra firma digital y que se va a poder tramitar de manera bastante sencilla a través de las oficinas del registro automotor. Es una tarea conjunta entre el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Gobierno de Modernización. Con lo cual no sé cuál es el rol que le va a quedar a la AMA en esto, pero sí va a ser bastante simple a partir de marzo, según prometen, el hecho de tener cada uno de nosotros una firma digital que haga, no voy a decir más sencillos los trámites electrónicos, porque hoy son sencillos, pero menos discutibles en caso de que haya una oposición. Y acá lo que no apareció, si bien había cambiado el pendrive, es un documento que si bien no es una ley, es un decreto, es el decreto 862, me parece, sí, de la provincia de La Rioja, que en el año 2017 justamente autorizó a la fundación que yo presido, no voy a estar ocultándolo, a informatizar la salud de la provincia, apuntando, y esto me gustó mucho el texto, porque yo no participé de ese texto, apuntando hacia un sistema de historia clínica única nacional. Y que desde una provincia del norte, como está ocurriendo hoy, ya el 70% de la población que accede a la salud pública tenga su historia clínica informatizada y la ministra todos los días a la mañana reciba un mail con los diagnósticos preeminentes del día anterior, cuántos pacientes se atendieron, cuántos pacientes tiene, cuántos usuarios utilizaron el sistema para ver si algunos están trabajando u otros no,
la verdad que llama la atención. De la misma forma, Salta tiene más de 900.000 pacientes hoy en atención primaria con historia clínica electrónica, con lo cual hay esfuerzos en el interior que realmente vale la pena destacar. No, ahí. Bueno, y esto es para mí un motivo de celebración, porque nos hemos pasado muchos años hasta encontrar con que hace unos días, por resolución 189 del Ministerio de Salud y Acción Social, tenemos una estrategia nacional de salud digital optimista, porque estamos hablando de los próximos 6 años, pero valiosa y además inteligente como está planteada en cuanto a que recoge realmente lo que necesita hoy el mercado de la salud para poder desarrollarse, tanto público como privado. No me voy a poner ahora, que veo que me están mirando como diciendo, pero, ¿sí? ¿Tengo unos minutos más? Pero justamente les recomiendo que entren a verlo, esto está en el boletín oficial y si no, con googlearlo. Pero básicamente lo que se busca es el resumen de lo que vengo hablando hasta ahora, disminuir las brechas entre jurisdicciones, que algunas no tienen nada y otras tienen de todo, fortalecer la autonomía respetando los desarrollos de cada jurisdicción, porque Tucumán, vuelvo a decir, La Rioja, Salta, Misiones, creo que Neuquén, son jurisdicciones donde se está trabajando muy activamente en desarrollos propios, entonces pensar en un software nacional o en un sistema nacional para alcanzar a todos realmente era de mal gusto. Esto realmente fortalece. Después, la idea es integrar la información dentro del servicio, del sistema de salud fragmentado que tenemos en Argentina, tratar de tener información lo más completa posible de los pacientes, poder integrar información de sector público, de sector privado y de obras sociales y establecer estándares de manera que se puedan interoperar los distintos sistemas como para que realmente todos podamos leer todo. Por supuesto, vuelvo a la frase que no me gusta, empoderar al paciente, el paciente es dueño de su información, bueno, esto es algo que lo dejamos de lado, asegurar la privacidad, construir sobre la experiencia actual, desarrollar recursos humanos en todo el país, y dentro de los objetivos, uno de los objetivos principales es la conectividad, como bien decía Pablo. Sin conectividad no hay mucho para hacer. Hay un proyecto de ley en este momento en el Senado que se está discutiendo para la creación de un programa de establecimientos de salud pública en red, que después le pongan el sistema que quieran, pero por lo menos que integren una red. Pero por otro lado, el Gobierno Nacional anunció hace un mes, creo, un plan nacional de conectividad y dentro de eso también incluyó conectar los 8.800 centros de atención primaria y 1.100 hospitales, o 1.500, en todo el país, y está trabajando en este momento ARSAT justamente con ese documento. Implementar agentes sanitarios, realmente poder buscar las determinantes de la salud, no solamente en la historia clínica, sino también en los factores y en las familias y en la forma en que están viviendo, de manera que podamos tener información concreta y a partir de ahí podamos tener estadísticas reales. Integrar protocolos, o sea, soporte de toma de decisiones, de ayuda, y proponen finalmente que exista un marco legal y regulatorio que permita la eliminación de barreras en la mayoría de los casos artificiales, para el desarrollo de la telesalud. Esto en este momento está empezando a funcionar, es muy fresco. De todas maneras, para mí hay 2 temas pendientes que hoy corresponde hablarlos y que serían motivo para que dentro de esta nueva política se solucionen. Uno es conectar todos los establecimientos de salud pública del país en red y garantizarles la provisión del servicio. Y el otro tema para las consultas virtuales, algo bastante simple, es resolver el tema de la matrícula médica de las distintas jurisdicciones, en los casos en que es una consulta a pacientes y no una interconsulta de segunda opinión. Y por último, se me fue. Acá está. No. Bueno, básicamente, sin infraestructura, como bien dijo Roberto, no podemos pensar en un desarrollo de telesalud. Pero no garantiza el éxito. Tener la infraestructura
Lo que necesita es una voluntad política clara para poder llevar adelante un programa de telesalud. Pero aún teniendo la infraestructura, si realmente no lo quieren utilizar, no va a funcionar. Pero si no lo tenemos, el éxito es imposible. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta para el doctor George Landman? Yo te quería preguntar, Guillermo, dos cosas. En primer lugar, en este año que llevamos desarrollando la plataforma, se nos ha acercado gente de la industria farmacéutica con mucha inquietud sobre el tema de la receta electrónica, de la firma digital, etc. Escuchamos que ya desde junio está derogado el artículo 4, sí, lo cual la haría legal, por decirlo de alguna manera. Te quería preguntar si es desconocimiento de los diferentes actores vinculados a la venta de medicamentos, o si falta alguna regulación específica para que finalmente se pueda implementar lo de la receta electrónica y sea más confiable, porque hoy lo que nosotros detectamos es mucha desconfianza y sobre todo muchas dudas en cuanto a si es viable o no. A ver, un caso concreto. Nosotros con nuestra fundación estamos instalados en Salta, en 71 centros de salud, en Salta capital, y que como bien decías vos, no todos tienen conectividad, realmente hay mucho problema, y donde cada centro de atención primaria tiene su farmacia. Esto no lo digamos fuera de acá, pero nosotros usamos receta electrónica desde el año 2009. ¿Por qué? Porque si el médico está atendiendo, él puede consultar si el medicamento que quiere recetar está en el stock, y además puede organizar para que el medicamento que se entregue sea el que tiene fecha de vencimiento más próximo en ese stock. Y si él no lo tiene, puede quizá darle una pastilla y decirle, y anda al centro de atención primaria más cercano y lo llevas. ¿Qué se logró con esto? Que se frenó por completo el paseo de las madres por la leche maternizada, que retiraban 1 litro de leche con su receta y después iban a 10 lugares más para vender esa leche. O muchos pacientes diabéticos, quizás gente grande que tenía miedo de quedarse sin medicación, entonces que retirara varias veces perjudicando a otro. ¿Qué estoy diciendo con esto? Informatizar es transparentar. Y transparentar no solamente en eficiencia, en calidad de atención a los pacientes, en calidad de servicio, también es transparentar muchas actividades de las cuales vivían muchas familias argentinas. Yo creo que en el mundo de las droguerías hoy tienen en claro que no hay ninguna limitación, y es más, Swiss Medical está publicitando en contratapa de los diarios del domingo en Buenos Aires, que ya da consultas a distancia con receta electrónica y además con una epicrisis que manda por documento electrónico. Esa era la segunda pregunta. Bueno, lo están haciendo. Lo están haciendo. No. Omint fue el primero. Omint fue el primero en salir con su sistema de consulta en la Clínica del Sol. No, sin receta, pero porque en el momento que salió todavía no estaba permitido. Omint salió en marzo de este año. Hoy no hay ninguna limitación legal. ¿Están llamando? A ver, firma digital en la ciudad de Buenos Aires en este momento para el mundo médico no hay. Entonces va a haber a partir de ahora, vuelvo a decir, en mi opinión, la firma electrónica con la limitación que planteé es absolutamente útil para validar un documento electrónico. No, es que por supuesto que tiene que haber firma electrónica. Lo que pasa es que la firma electrónica es un mecanismo tan simple como que el médico que entra en esa historia clínica se valida con usuario y con password. No, a ver. PAMI tiene un sistema muy bueno y que además lo hizo un muy buen amigo mío que quiero mucho, pero PAMI no, hasta ahora no tiene receta electrónica, tiene el discurso de la receta electrónica. El procedimiento de PAMI es electrónico y creo que deben haber administrado mucho mejor de esa forma sus procedimientos, pero el médico con el paciente de PAMI extiende una receta en papel, la firma y el paciente se va a una farmacia con esa receta en papel, la firma y la entrega. Entonces la receta no es electrónica. Lo que es electrónico es el procedimiento. Y es un procedimiento muy bien hecho y además que ya fue escrito ese software para transformarlo en receta electrónica inmediatamente. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, Guillermo.